Bueno, en todo caso, ¿ah? Es decir, lo que va a decir, no hay quien asuma el enunciado. ¿Ah? Bueno, más o menos, hasta acá, ¿cómo vamos? Era un poco tratar de hacer un repaso de lo que dice el texto de Barthes, que quedó incompleto porque le va a faltar una parte en el video. Pero bueno, la primera parte es una orientación general. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere destacar algo del texto que yo no haya tenido en cuenta? Flor hizo un aporte que es muy interesante, muy valioso. Si alguien quiere hacer algún otro aporte, Esteban, yo quería preguntarte algo. sí, Preguntarte sobre el punto 3 que es la de significación. La verdad que al leerlo no, lo voy a releer, lo leí dos veces y no logré extraer a qué, dónde puntualizo o qué capto, porque el apartado de significación, la verdad, no entendí casi nada. Los otros dos de enunciación y enunciado me quedaron bastante claros. alguien, antes de que yo proponga algo, o que trate de dar una respuesta aunque sea parcial, ¿alguien quiere comentar algo? Yo no entendí, se cortó bastante. Bien. Bueno, vuelvo sobre algunas cuestiones que yo había dicho para que queden grabadas, porque no se quedaron grabadas que también tienen que ver con el tema de la significación. Para Barthes, hasta donde yo logro comprender la obra de Barthes, la significación, o sea, cuál es el significado, se construye en este juego entre enunciado y enunciación. ¿Cuál es el significado, si se quiere, oculto, entre comillas, central del texto histórico? Es que está hablando de lo real. Ese es el principal significado. Es decir, más allá de la dimensión de las moralejas o de la cuestión, digamos, de las lecciones que pueda llegar a tener el relato, digamos, en sí mismo, él dice, el significado central del texto, el resultado central del texto, es que a lo que se refiere el texto es a lo real. ¿Cómo logra referirse a cómo logra construir eso real, esa ilusión de realidad? Va a ser por medio de este conjunto de dispositivos, digamos, de estas estrategias retóricas que van a construir esta ilusión referencial. ¿Qué quiere decir ilusión referencial? De vuelta, quiere decir que lo real emerge como el significado del texto. Es decir, aquello de lo que es objeto el discurso histórico, aquello de lo que es objeto el discurso histórico, emerge como resultado del propio texto. No tan, digamos, decir que existe por fuera del texto es parte de las estrategias retóricas del texto. Pero el resultado, digamos, de que eso se vuelva tangible imaginariamente para nosotros es un resultado del propio texto. ¿Cómo lo logra? Bueno, por todo el conjunto de estrategias. Inclusive, dice en el texto siguiente, que es el del efecto de realidad, se suman algunas otras estrategias. Por ejemplo, la estrategia de los detalles insignificantes. Es decir, referir detalles insignificantes adentro del texto, detalles insignificantes que muchas veces no pueden ser ni siquiera chequeados o corroborados, porque no se ofrece evidencia de los mismos, es lo que permite dotar ese texto de mayor realismo. Él pone el ejemplo, digamos, de novelas realistas del siglo XIX, que fue el siglo de la novela realista, y también por el ejemplo de obras historiográficas. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que yo, digamos, leyendo, descubrí que era totalmente una anécdota que es la de una anécdota de Kant, que no me acuerdo exactamente lo que decía la anécdota, que es como que creo que el día que fue la revolución o que Kant se entera de la revolución, suspende, digamos, la caminata que tenía, ¿no? Entonces como que eso había sido un hecho, un detalle, digamos, que queda en la biografía de Kant. O sea, nosotros sabemos que Kant era un filósofo de fin del siglo XIX, que todavía estaba vivo a fin del siglo XIX, y que entonces produce, digamos, la sensación del lector, digamos, de que ese grado de preciosismo, digamos, del acontecimiento no puede ser más que verdadero. Y yo, leyendo texto, encontré dos versiones diferentes. O sea, inclusive creo que era una con Kant y otra con Hegel. No me acuerdo exactamente la anécdota cuál era, pero el sentido cuál era. Es decir, ese grado de preciosismo, de ese efecto de realidad, produce en el lector
la idea de que eso que está contando no puede ser más que verdadero y referirse a un acontecimiento real. E incluso el detalle insignificante, también Barthes lo plantea como un acontecimiento que va a desarrollar, que va a permitir extender la trama. Que algo, digamos, si uno se acostumbra a ver los relatos y los textos de esta manera, es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en todas las series, en todas las películas, está lleno de detalles insignificantes. Los detalles insignificantes, ¿qué son? Por ejemplo, no sé, un investigador entra a una habitación y repasa, digamos, la habitación y, digamos, el relato de ese acontecimiento no tiene ninguna, digamos, va por el lado que yo no sé, habla de, hay un crimen, entonces habla de las manchas de sangre, del orden de los muebles, qué sé yo, cosas que son evidentes y que el relato me obliga a focalizarme en esas cosas. Pero al mismo tiempo, en el paneo que hace el director, que no tiene que ver con lo que el protagonista hace, pasa por X, por un cuadro, suponete. Entonces, cuando pasa sobre ese cuadro, el cuadro tiene alguna característica, o el cuadro, o alguna pieza, digamos, del mobiliario, etcétera, que tiene alguna característica, que después, más adelante, va a ser retomada por la narración, digamos, por la propia estructura narrativa, para poder desembocar, o para poder disparar alguna acción, o para introducir algún giro de la narración. Entonces, esa estrategia retórica del detalle insignificante también es introducida, digamos, por la historiografía como forma después de articular. ¿Por qué? Porque la dimensión de papel nunca coincide plenamente con el referente al cual se refiere el papel. Por eso utiliza estrategias como la de diente de serrucho, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta acá más o menos cómo va la discusión del texto. ¿Quieren que nos pongamos a hacer algunos ejemplos, digamos, para ver si ustedes pudieron leer el texto de Harari y encontrar algunos ejemplos de este tipo y nos centramos en esos ejemplos que son por ahí mejores, más precisos? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima a empezar con ejemplos del texto de Harari que planteen este tipo de cosas? Yo les mandé, ustedes leyeron, les mandé otra versión para que les sea más fácil de leer. No sé si utilizaron cuál de las dos. Me avisan para que yo pueda mirar en todo caso. ¿Alguien quiere empezar? Que tenga. ¿Pudieron leer el texto de Harari? ¿Lo pudieron bajar? ¿Se les complicó mucho? No, perdón, yo quería decir en relación Sí. a la pregunta de Oliver, el estatuto del hecho histórico, Sí. a mí de las pocas cosas claras que me quedaron de Barthes, es cuando en la página 174 dice que existe en tanto es dicho y forma parte de la memoria, es como un relleno discursivo. Sí, él lo que dice que la realidad es un efecto, es un resultado del discurso, incluyendo toda la realidad y también el hecho histórico. Y en ese sentido es lo que dice que cuando es enteramente ideológico, a veces hay que precisar que por ideológico, Barthes lo que quiere decir es que es ideología en el sentido, digamos, de que es un producto del texto. Es decir, el hecho no existe como tal por fuera del discurso que lo profiere. En ese sentido, digamos, no acepta una concepción referencialista del lenguaje. O sea, no acepta una concepción de que hay un referente extralingüístico y un discurso que se refiere a ese referente extralingüístico. Él está rompiendo con esa concepción referencialista del lenguaje y está diciendo, bueno, el referente es producto del propio discurso. Y el hecho como tal es construido discursivamente. Cuando nosotros trabajemos más adelante, vamos a trabajar a Hayden White. Hayden White parte de una posición así bien radical como la de Barthes, y después medio que hace una posición un poco más moderada, y es lo que dice, bueno, lo cuento esto para que por ahí ayuda, digamos, a la comprensión. Hayden White va a decir, bueno, podemos distinguir hechos y acontecimientos. Los hechos ya son aquellos que están dotados por el conocimiento histórico de sentido. En cambio, el acontecimiento es lo que sucede en un nivel casi sin sentido. Pero el acontecimiento de Hayden White es un acontecimiento casi que insignificante, digamos.
Es decir, que la gente camine en la calle. La gente camina en la calle, ¿podemos estar de acuerdo? Sí. Ahora, si está caminando porque separada a 2 metros porque hay una pandemia, está caminando porque está en una manifestación política para tirar un rey, si está caminando, digamos, como parte, digamos, de la esclavitud, digamos, yendo a una plantación, todo ese contexto es una construcción ya propiamente del relato histórico. Es decir, el nivel fáctico, digamos, sería mínimo, el nivel referencial, en esta segunda versión que hace Hayden White. Barthes está en una posición todavía un poco más radicalizada y que va a decir, bueno, no existe el acontecimiento por fuera del discurso. No existe el acontecimiento como tal fuera del discurso. Es el discurso el que construye el acontecimiento y lo dota de significado. No hay un significado independientemente, obviamente no va a haber un significado independientemente del discurso, pero no hay hecho fuera del discurso. Entonces es una posición antirreferencialista muy, muy fuerte, muy radical, y que viene a romper, digamos, con toda una tradición referencialista del lenguaje bastante fuerte en el siglo XX, digamos, que obviamente que todavía, que además hay un problema de que nuestro sentido común es referencialista, digamos, porque nosotros nos manejamos en el mundo como que los objetos existen independientemente de nosotros, y eso plantea un montón de problemas desde el punto de vista filosófico, digamos, ¿no? Si por un lado tenemos la certeza de que el mundo existe, pero esa certeza es difícil de justificar, digamos. Ese problema es un problema enorme que todavía no está resuelto en un sentido, digamos, concluyente. Es el core del planteamiento psicoanalítico. Hay un quiebre total de la conciencia con la intencionalidad. Sí, es una de las formas de ruptura, digamos, pero o sea, el psicoanálisis plantea justamente una forma, es un ejemplo, ese es el famoso texto de Foucault que se llama Nietzsche, Freud y Marx, que plantea, digamos, que una de las grandes rupturas con el realismo fue la de Freud, digamos, en el sentido de plantear que hay un inconsciente, entonces que nosotros tampoco tenemos pleno gobierno, digamos, de los aspectos volitivos de nuestra personalidad que nos darían una garantía, digamos, de la unidad con el mundo exterior. Que es un problema, digamos, de filosófico a partir de la modernidad, que es que el abandono digamos, de una creencia en un Dios que garantizaba la unidad del sujeto con el objeto, nos lleva, digamos, a una incerteza filosófica acerca de cómo podemos justificar las observaciones que tenemos del mundo exterior. Bueno, ese problema todavía no está resuelto y tal vez planteado de esa manera tan radical no tenga una solución concluyente, digamos. Tan concluyente como la que tenían otras tradiciones filosóficas, digamos. Tal vez el problema es la dimensión de la pregunta, digamos. Sí. No, y además que el significado está en lo imaginario, si queremos encontrarlo. Ese es el punto, digamos. Ese es el punto del argumento de Barthes, digamos. El significado se construye a partir de un proceso discursivo, que como tal, ese proceso discursivo es un proceso ideológico. E inclusive va a ser más. Barthes va a decir que el autor del texto también es un resultado, que no lo dice en este texto, pero están en otros textos, hay un texto muy interesante que se llama La muerte del autor, que él va a decir, el autor también es producido por el texto. Por eso es que los textos se pueden analizar independientemente de su contexto. Por eso, después Derrida va a decir, los textos crean su contexto. Porque el autor de un texto no coincide con, digamos, es difícil de entender dicho así, pero no coincide de manera plena con quien lo escribió. El autor del texto es un resultado de esa estructura formal. Y de hecho pasa, yo creo que hay un hecho psicológico interesante, que es cuando uno encuentra un texto de uno, después de mucho tiempo, y lo lee y dice, yo escribí esto, no parece que lo hubiera escrito yo. Parece de otra persona. Entonces, digamos, la forma de argumentar esa distancia entre el autor, digamos, y el propio texto, es salvarlo a partir de plantear de que es los propios dispositivos formales que construyen su autor, digamos, ¿no? Es decir, así como querían los cifras de enunciación, dicho de otra manera. Son todos los cifras de enunciación que van produciendo un autor para ese texto. Un autor para ese texto que también dentro de ese texto tiene el autor, el referente y el significado. Son todos elementos formales que aparecen en el propio texto. Por eso después toda la literatura del siglo XX trató de romper con esa forma de realismo. Trató de desarrollar formas literarias que pusieran en jaque digamos, la forma tradicional de pensar una estructura de un relato, el rol del autor, la distancia, digamos, entre lo real y lo imaginario, entre lo poético y lo novelesco. O sea, toda esa forma, digamos, de ruptura que hay, digamos, en el texto,
tratan de romper esos dispositivos formales. La vanguardia, digamos, siguen haciendo todo un ejercicio de ruptura de la frontera del texto para tratar de, digamos, de llevar la productividad del lenguaje al máximo, ¿no? Bueno, igual no estamos yendo de tema, así que